entonces. Ya, muchachos, voy a compartir la pantalla para mostrarles lo que vamos a trabajar hoy. Recordando que la última clase que tuvimos, que fue hace un par de semanas atrás, vimos conversión de unidades. ¿Ya? Refresquemos un poquito la memoria con respecto a la última clase que fue de conversión de unidades. ¿Se acuerdan de algo? ¿Alguien se acuerda cómo hacerlo? ¡Wow! Excelente. Bien, para la conversión de unidades recuerden que utilizábamos una regla llamada regla de 3 simple o regla de 3, donde tomábamos los elementos de distintas unidades y colocábamos uno en una parte de la hoja y el otro en otra parte de la hoja. Por ejemplo, decíamos que 1 metro es igual a 100 centímetros. Entonces, todo lo que tenía relación con metros lo colocábamos a un lado y la parte de centímetros la colocábamos en otra. Y así íbamos ubicando los elementos según su unidad de medida, y una vez que teníamos los elementos ubicados, multiplicábamos cruzado. Digamos, esa es la regla de 3 que estuvimos trabajando. ¿Ya? Habían algunos ejemplos asociados, y eso está en el video, porque está compartido en un video que trabajamos la semana pasada. 2 semanas atrás. ¿Ya? Hoy día voy a explicarles la segunda guía de trabajo que estuvimos viendo. La segunda guía de trabajo era sobre un cuestionario de introducción a la física. Ese cuestionario se entregó por Facebook, ¿ya? Está a través de la cuenta de Facebook oficial del liceo, la página oficial del liceo en Facebook, y ustedes podían descargarla por ahí. Y los que no tenían acceso para poder descargarla, podían ir a retirarla de forma presencial al liceo porque está impreso ese material. ¿Ya? Lo que yo hice fue subir la corrección a la plataforma de estratégica.cl. Aquí les voy a presentar lo que es la corrección de la guía, cosa de que vayamos compartiendo las respuestas y vean de qué se trata o sea, cuáles son las respuestas y por qué son esas respuestas, cosa de que tengan un poquito más claro el concepto. Junto con eso yo les entregué una guía de apoyo, como para que ustedes la leyeran y sacaran la información de ahí, porque en este caso, esta guía no se podía resolver con el libro de clase o el libro de física, porque no estaba escrito ahí lo que necesitaban. Por eso les entregué una guía aparte. Así que les voy a... perdón, José, necesito que dejes de compartir tu pantalla, por favor, que voy a compartir la pantalla yo. Gracias. Ya, les voy a mostrar entonces el trabajo que les estuve mostrando, ¿ya? Bueno, ahí debería aparecerles. Ya. Esa es la guía con la cual, bueno, esa es la corrección de la guía. Los objetivos son claros: reconocer qué es lo que es la física, qué es física y qué es lo que estudia la física, comprender el concepto de magnitud física y cuáles son las correspondientes unidades de medida, y además identificar algunas etapas del método científico. Bien, bueno, las preguntas, como les dije, estaban en base a una guía de apoyo que es, la voy a mostrar aquí, guía de apoyo, perdón, ¿dónde está? Me perdió. Bueno, ahí les va a aparecer la guía de apoyo, que sería esta, ¿ya? Si es que no la recuerdan o no la han visto, ahí está todo lo que tiene relación con las preguntas. Ahí está en detalle toda la información. Herramientas para utilizar la física, las magnitudes físicas, qué tipo de magnitudes físicas existen, ahí están clasificadas, unidades de medida y los pasos del método científico. Ahí está todo el detalle. Esta guía también está impresa y está en la página oficial del liceo de Facebook, ¿ya? Bueno,
Con respecto a eso, partimos a la primera pregunta que dice, ¿qué estudia la física? Y bueno, según la guía, la física busca el por qué y el cómo se producen los fenómenos naturales. Como lo que nosotros normalmente observamos, el día, la noche, por qué el cielo es azul, por qué ahora el cielo se ve de color blanco, porque está nublado, entre otras cosas. ¿Ya? Conceptos de fuerza, conceptos de energía, calor, luz, sonido, todo esto son fenómenos naturales que estudia la física. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que está estudiando. Todos los fenómenos naturales y por qué se producen estos fenómenos naturales. ¿Ya? ¿Qué es lo que utilizamos para estudiar todos estos fenómenos? Bueno, para poder entender qué es lo que ocurre, nosotros hacemos un modelo de la realidad. ¿Ya? No es que vayamos a tomar todo lo que ocurre, sino que hacemos algo más pequeño. Tomamos un modelo y en base a ese modelo vamos respondiendo a las situaciones que se van dando. Y en base a estos modelos también aplicamos algunas ecuaciones matemáticas como lenguaje para comprender lo que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Para qué sirven los modelos físicos? Bueno, básicamente para tener una relación un poco más cercana a lo que podría ser la realidad, pero obviamente no confundiéndolo con la misma realidad. Simplemente es un modelo y que todo modelo de repente puede tener alguna pequeña falencia. Todo esto siempre se trabaja en función y en base al método científico, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Básicamente el idioma que utilizamos es el idioma matemático, mediante ecuaciones matemáticas, y dentro de este concepto, como la física estudia ciertos fenómenos naturales, estos fenómenos se miden, y para poder medirlos nosotros tenemos que utilizar ciertas unidades de medida, y cada uno de los elementos que nosotros medimos le llamamos magnitudes físicas. Por lo tanto, una magnitud física es aquella propiedad que caracteriza a los cuerpos y que pueden ser medidas. ¿Ya? Longitudes, temperaturas, la cantidad de masa que tiene un cuerpo, cuánta fuerza yo estoy aplicando, son elementos, esas son magnitudes, las cuales yo puedo medir. ¿Ya? Básicamente ese es el concepto, y eso es una magnitud física. ¿Ya? ¿Las unidades de medición que nosotros tenemos son únicas? No. De hecho, la clase que tuvimos en el liceo, les mostré que podíamos medir de distintas formas. No sé si recuerdan, la primera clase que tuvimos, que les pedí que ustedes midieran un cuaderno. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan de cuántas formas podían medirlo y cómo lo midieron? Sí. ¿Con qué lo mediste tú, te acuerdas? No, no me acuerdo, profe. Escucha, muy lejano, ese no alcancé. Algunos midieron con los dedos, unos midieron con el brazo, otros midieron con un lápiz, otros ocuparon la cantidad de cuadritos que tenía el cuaderno y ocuparon todos distintos elementos para poder medir el cuaderno. ¿Ya? Por lo tanto, de hecho, lo único que les pedí es que no miraran la parte de atrás porque ahí salía la medida en centímetros. Entonces, la idea era que ustedes midieran de distintas formas. Algunos midieron con lápiz, otros con goma, otros con el celular, tomaron el celular para medir. Por lo tanto, esas son unidades de medida. Mide 3 celulares, mide 5 gomas, mide 2 lápices y medio. Son unidades distintas. Por lo tanto, ¿las unidades de medición son únicas? No, no lo son. Para una unidad de medida existen muchas formas de medir. Lo que sí, tenemos que ver la forma de ponernos de acuerdo con cuál vamos a trabajar todos. ¿Ya? Porque si ocupamos medidas distintas o valores distintos, generamos conflictos bastante serios. ¿Ya? Pregunta especial. ¿Por qué creen ustedes que no se utiliza una regla para medir una cancha de fútbol? Creo que la respuesta es lógica. Se van a demorar muchísimo en medir una cancha de fútbol con una regla. Imagínense una regla de 30 centímetros y una cancha de fútbol mide 100 metros. O sea, tendrían que estar con la reglita ahí para allá muchas veces. Por lo tanto, no sirve la regla, o podría servirles, pero
Les tomaría demasiado tiempo medir con eso. Por lo tanto, se utilizan unidades de medidas especiales para elementos más grandes y para elementos más chicos. ¿Ya? Bueno, dentro de la misma, esa pregunta no estaba en la guía, pero digamos era como para que la pensaran un poquito. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una magnitud fundamental y una derivada? Las magnitudes fundamentales, las voy a presentar aquí. Las magnitudes fundamentales son aquellas, aquí está el concepto. Las magnitudes fundamentales son las que son independientes de otras, ¿ya? Mientras que las magnitudes derivadas dependen de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, si yo quisiera medir qué tan largo es una cama o un mueble, esa magnitud física, que es la longitud, es única. Pero si yo quisiera medir, por ejemplo, la velocidad de algo, qué tan rápido corre Usain Bolt, por ejemplo, ya tengo que utilizar dos magnitudes distintas. Tengo que saber primero cuánta distancia recorrió, que en sus carreras normalmente son 100 metros, y cuánto tiempo también ocupa. Por lo tanto, ya estoy ocupando dos magnitudes. Eso es una magnitud derivada, cuando yo ya estoy ocupando más de una. En este caso ocupo dos. En este caso, la magnitud derivada de la cual estoy hablando es velocidad. ¿Ya? Y que de hecho aparece como ejemplo aquí. La velocidad es la relación entre desplazamiento y tiempo. Bien. ¿Cómo represento una magnitud vectorial? Existen dos tipos de magnitudes físicas. Las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. La magnitud escalar está compuesta de dos elementos importantes: el módulo o el valor numérico y su unidad de medida. Por ejemplo, la cantidad de agua que tengo. Yo tomo el valor numérico de la cantidad de agua, en este caso, no sé, será 100, no, un poquito más, 30 centímetros cúbicos, por ejemplo. Tengo 30 centímetros cúbicos, eso es un número, el 30, es su módulo, y la unidad de medida, que serían centímetros cúbicos. Ese es el volumen, el espacio de agua o la cantidad de agua que tengo. ¿Ya? Eso es una magnitud escalar. Las magnitudes vectoriales, aparte de tener estos dos elementos, que son el número y la unidad de medida, además me indican movimiento, dirección, o sea, en qué línea está ubicado, y un sentido. Y por lo tanto, una magnitud vectorial se representa mediante una flecha. Por lo cual, se representa mediante una flecha, la cual posee módulo, que es el tamaño de la flecha, la dirección, que es la línea, y sentido, que es dentro de la flecha puede moverse hacia allá o hacia allá. El sentido es hacia dónde, hacia cuál de los dos lados apunta la flecha. Bueno, aquí hay tres ejemplos de magnitudes escalares y vectoriales, que también están definidas aquí en la guía. Ahí están clasificadas. Así que era simplemente tomar tres de cada una. El sistema internacional de medida también lo tenemos aquí especificado. Ahí está. Y básicamente me indica que un grupo de científicos se juntaron para ponerse de acuerdo en ocupar una unidad específica de trabajo. Por ejemplo, como les decía, con el caso del cuaderno, algunos midieron con goma, otros con lápiz, otros con el pulgar, otros ocuparon la mano, otros ocuparon el brazo o el antebrazo. Entonces, para que todos se pusieran de acuerdo, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a medir todos de la misma forma, con un solo elemento. El sistema internacional de medida es ponerse de acuerdo, organizarse para ocupar una medida específica para cada magnitud física. Por lo tanto, es el sistema de unidades utilizada mediante un acuerdo para utilizar solo un tipo de unidad. Ahora, eso es con respecto a la guía que les entregué. Lo siguiente, las preguntas que vienen después, están asociadas a las páginas del libro, desde la 6 a la 14, y es comprensión lectora, básicamente. ¿Ya? Modos de manifestación de las ondas. Eso está en el libro. Voy a buscar acá el libro, que asumo que ustedes se llevaron el libro para la casa. ¿Hay alguno de ustedes que no tenga el libro? ¿Me podría indicar alguno si es que no tiene el libro? Yo, profe. Ya, a ver.
mira, bueno, lo bonito de Internet es que todos los libros que ustedes los tienen de forma para leer, digamos, en papel, también están digitalizados. En este caso yo tengo el libro aquí en digital, ¿ya? Así que yo creo que a través de Classroom, cuando empecemos a ocupar Classroom, les voy a entregar, les voy a dejar el libro para que lo puedan descargar y lo puedan tener ustedes también. Cosa que si no lo tienen en papel, lo puedan descargar y lo puedan ver a través del computador, porque imprimirlo es un crimen, son 200 hojas que tienen que imprimir, así que, de hecho, cuando comenzamos todo, les dije, por favor, llévense los libros. Cuando empezamos con el tema de que podía haber conflictos en el liceo por A, B o C motivo, dije, llévense los libros son suyos, no los dejen en el liceo. ¿Ya? Y la última vez que fui al liceo no había libros. Así que asumí de que todos se los habían llevado. Ya, dijimos página 6 a la 14. Página 2, 3, 4. Ahí está básicamente el concepto, que lo que es una onda, se explica que lo que es una onda paso a paso. Las imágenes van indicando básicamente lo que ocurre. Por lo tanto, con eso, podemos comprender qué es lo que es una onda. Y además, tenemos la clasificación de las ondas. ¿De qué manera se manifiestan las ondas? Y tenemos distintas formas. Una de ellas es la duración, la otra es el modo de vibración que tienen, el medio de propagación, los límites que puede llegar a tener una onda y las dimensiones. Esas son cualidades o características que tienen las ondas. Y esto aparece en el libro, en el texto, que insisto, después se los voy a hacer llegar a través de Classroom, ¿ya? Y que son los que aparecen acá. Duración, modo de vibración, medio de propagación, límites y dimensión. Y dentro de cada una de estas manifestaciones se puede dar una u otra forma. Por ejemplo, dentro de la duración, una onda puede ser un pulso o una onda periódica. ¿Qué significa eso? Yo sacudo la cama una vez. Eso es un pulso. Si yo mantengo la sábana así, constantemente, eso ya pasa a ser una onda periódica. Por lo tanto, o hago un solo movimiento, o bien hago algo constante y repetitivo. Las ondas están en todos lados. De hecho, en este momento, si nos estamos comunicando y me pueden ver y me pueden escuchar, es porque ustedes están recibiendo ondas. Ondas de luz que llegan a sus ojos, ondas de sonido que llegan a sus oídos, ondas electromagnéticas que son las que ocupan el Internet. El Internet es una onda electromagnética, ¿ya? Por lo tanto, siempre estamos rodeados de ondas. Y tanto el Internet como el sonido y la luz son ondas periódicas, porque están constantemente moviéndose. No es solamente un pulso, sino que es una serie de pulsos que están viajando. Bueno, el modo de vibración tenemos dos tipos. Ondas transversales, que es cuando las partículas se mueven de esta forma, pero la propagación es hacia el lado, que es, por ejemplo, cuando ustedes sacuden las sábanas. Ustedes, al sacudir la sábana, mueven hacia arriba y hacia abajo, pero la sábana se mueve hacia adelante. Y esa es una onda transversal. Y la longitudinal es cuando ustedes tienen, por ejemplo, un montón de dominós que colocan uno al lado del otro y ustedes le pegan al dominó y se mueve en esa misma dirección. ¿Ya? Ahí tenemos cómo clasificarlas. Por lo tanto, una onda no puede ser transversal y longitudinal al mismo tiempo. Es una u otra. ¿Ya? Pero lo que sí puede pasar es que una onda sea periódica y que a la vez sea transversal. Por ejemplo, el sonido es una onda, el sonido es una onda periódica, porque viaja, tiene una serie de pulsos, que en este caso es longitudinal. El sonido viaja de forma longitudinal. Además, es una onda mecánica porque necesita golpear partículas. Es una onda de tipo mecánica. Es además una onda viajera porque el sonido se propaga y viaja y se pierde y se va. Y además es tridimensional porque el sonido ustedes lo pueden escuchar si ustedes hablan o si está
por ejemplo, ustedes están en su casa, pueden escuchar lo que ocurre hacia sus costados. Si pasa un avión, ustedes lo escuchan de arriba, pueden sentir el sonido de la tierra de abajo, y todo esto se expande y se escucha en 3D, por decirlo así, se escuchan en todas dimensiones. Por lo tanto, una onda puede cumplir con esas 5 cualidades de forma simultánea. Pero lo que no puede ser es que tenga, por ejemplo, que una onda sea mecánica y electromagnética al mismo tiempo. Eso no puede pasar. ¿Ya? No sé si me entendieron la idea. Si tienen dudas, me van preguntando, chicos, por favor. ¿Ya? Bien, insisto, la clase está siendo grabada, por lo tanto, cualquier cosa ustedes la van a tener después y la van a revisar posteriormente. Bien, aquí tenemos 2 ondas, ¿ya? O digamos un esquema, un modelo, que era como les decía al principio, un modelo de 2 ondas. Tenemos la onda A y tenemos una onda B. Ambas ondas, perdón, la onda celeste y la onda rosa, o fucsia, o como se vea, viajan desde el punto A hasta el punto B. En el primer caso, en la onda celeste, parte aquí, baja, sube, baja y sube. Y llega hacia ese punto. La pregunta es, ¿cuántas repeticiones o cuántos ciclos completó esta onda? Dos. Casi. Tres. Aquí les recuerdo el concepto de oscilación o ciclo. Eso es una oscilación completa. ¿Cuántas oscilaciones habría acá? 3. Vamos a ver. Bajó, subió y llegó aquí. Acá completó un ciclo. Baja, sube y llega acá. Completa segundo ciclo. Baja y aquí queda a la mitad de camino. Por lo tanto, acá tenemos 2 oscilaciones y media. ¿Ya? O 2 ciclos y medio. ¿Cuántos ciclos habría acá? 4. Vamos a ver. Tiene más de 4. Vamos a partir de acá. Baja y llega aquí. Ahí hay 1. Sube, baja y llega acá. 2. Sube, baja completo, llega acá. 3. Sube, baja completo, llega aquí. 4. Sube, no baja completo, llega hasta acá. Por lo tanto, esta tiene 4 oscilaciones y media. ¿Ya? ¿Cuál de las dos tiene una mayor cantidad de ciclos? Entre la onda celeste y la onda fucsia, ¿cuál tiene mayor cantidad de ciclos? La fucsia. La fucsia tiene una mayor cantidad de ciclos. Ahora, ojo con esta parte importante de la hoja. Las 2 ondas se demoran 1 segundo desde ir desde el punto A hasta el punto B. Por lo tanto, las 2 viajan el mismo periodo de tiempo. O sea, viajan al mismo tiempo, 1 segundo. Pero una de las ondas recorre 4 ciclos y medio y la otra hace 2 ciclos y medio en 1 segundo. Entonces, ojo con esos 2 datos. Número de ciclos y tiempo que utilizaron para viajar. Me voy a la hoja de nuevo. ¿Qué es lo que es el periodo? El periodo es una división entre el tiempo que transcurrió y el número de ciclos que utiliza. Si ustedes hacen esa división, van a saber cuál sería el periodo de ambas ondas. Y de la misma forma, yo puedo obtener el valor de la frecuencia, que lo tenemos aquí. Si se dan cuenta, es una división entre la cantidad de ciclos que tiene y el tiempo que tarda en hacerlo. ¿Ya?
En resumen, aquí están las dos relaciones. Concepto de frecuencia, número de oscilaciones dividido en tiempo. Dijimos que el número de oscilaciones era 2,5 en la onda celeste. 2 oscilaciones y media. Y el tiempo era 1 segundo. Si ustedes hacen esa división, les va a dar como resultado 2,5. Y de la misma forma lo hacemos para la onda fucsia. El número de oscilaciones fue de 4,5, 4,5, dividido en el tiempo que fue 1 segundo. Y el resultado sería de 4,5. Por lo tanto, ¿cuál de las dos tiene una frecuencia mayor? Espero respuesta. La fucsia. Excelente, la onda fucsia es la que tiene una mayor frecuencia. ¿Qué significa que algo sea frecuente? Que se repite muchas veces algo. Eso significa que algo sea frecuente. Por ejemplo, en este momento de pandemia, tuvimos que aumentar nuestra frecuencia de lavar las manos. Antes nosotros nos lavábamos antes de comer, o cuando notábamos que estaban un poco sucias, nos lavábamos un poco las manos. Ahora, por el tema de la pandemia, hemos tenido que aumentar nuestra frecuencia de lavar las manos. Y prácticamente para todo nosotros lavamos las manos. ¿Qué significa? Que con este tiempo hemos tenido que aumentar la cantidad de veces que lavamos las manos. Eso significa frecuencia. La cantidad de veces que yo voy a repetir algo en un cierto instante de tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, si lo llevamos al concepto de onda, en este caso la onda fucsia tiene una mayor cantidad de repeticiones o de ciclos que la onda celeste. Ahora bien, el periodo como concepto es cuánto me demoro en completar una oscilación. Acá tenemos 2 oscilaciones y media y aquí tenemos 4 oscilaciones y media. Pero en ambos casos, todo ese tramo es en un tiempo de 1 segundo. Yo quiero saber cuánto me demoro desde aquí hasta acá solamente. Y en este caso, cuánto me demoro desde aquí hasta acá. ¿Cómo yo voy a determinar eso? ¿Cuánto se demora una oscilación? Bueno, el concepto que tenemos acá es el tiempo dividido en la cantidad de oscilaciones. Como el tiempo es 1 segundo y la cantidad de oscilaciones son 2,5 para la onda celeste, el periodo o el tiempo que se demora una oscilación es de 0,4 segundos. Y en el caso de la onda fucsia, como la frecuencia o la cantidad de oscilaciones es mayor, va a ser 1 dividido en 4,5 y el resultado me da 0,2 periódico. ¿Qué significa eso? Que la onda celeste va a tener una frecuencia mayor, se demora más en completar una oscilación que la otra. Y que de hecho tiene lógica, porque como esta onda es más cortita, porque se repite mucho más veces, se demora menos en completar un ciclo. Mientras que esta onda, como es mucho más grande, se va a demorar más tiempo en completar el ciclo completo. Bien, esa es la idea, digamos, como concepto de frecuencia y de periodo. ¿Ya? Bueno, la pregunta 14, ejemplo de cada manifestación de onda, y ahí están todas las manifestaciones mencionadas. Acá hay un ejemplo, digamos, intenté de tomar un ejemplo general para todo. Les explicaba que un pulso era sacudir la sábana. Una onda periódica, por ejemplo, las olas de la playa, también es algo periódico. Una onda transversal, si ustedes dejan caer una piedra en el agua lo que hace es moverse de esta forma. Pero la onda se va expandiendo en forma circular, así. O sea, el agua se mueve así, pero las ondas se mueven así. Eso es una onda transversal. Bueno, una onda longitudinal es el sonido o el ejemplo que les había dado del dominó. Una onda mecánica es una onda que necesita de un medio material para que pueda viajar. En este caso, si yo sacudo las sábanas, la tela o la sábana es el medio por el cual viaja la onda.
Si ustedes dejan caer la piedra en el agua, la onda viaja a través del agua. El agua es el medio de propagación por el cual viaja. ¿Ya? Una onda electromagnética, luz. Todo lo que tenga relación con luz es una onda electromagnética. La luz solar, que llega desde el espacio, que sabemos que es vacío. O sea, no hay nada entre planeta y planeta, digamos, es vacío toda esa zona. Por lo tanto, la luz viaja a través del vacío. Onda viajera, la luz, ya sabemos que viene desde el Sol hasta acá, tiene que viajar. Una onda estacionaria, la cuerda de una guitarra. Si se dan cuenta, desde aquí hasta acá, la cuerda está amarrada. ¿Ya? Y esta cuerda amarrada vibra de esta forma. Y no es capaz de poder salir de esta zona. La cuerda es la que vibra, y producto de la vibración de la cuerda es que se genera un sonido que es el que viaja. No confundir la onda estacionaria, que es la cuerda, con la onda de sonido, que es la que viaja. Son cosas distintas, son ondas distintas. Producto de la vibración de esta cuerda es que se genera sonido. Bueno, el sonido lo vamos a estudiar un poquito más adelante, ¿ya? Bueno, onda unidimensional es una onda en una cuerda. Una onda bidimensional es lo que ocurre en el agua, porque viaja en esta dimensión y en esa dimensión. O sea, viaja en un plano. Por eso se le llama bidimensional, o superficial, porque viaja en una superficie, en un plano. Y tridimensional es que viaja en el espacio, en 3D. En este caso el sonido es una onda en 3D. Ejemplos de cada propiedad de las ondas. Dentro de las propiedades está reflexión, refracción, difracción, interferencia, pero no la quise mencionar en este caso porque va a ser un poco complejo comprenderlo. Así que me quedé con estas tres. El verse en un espejo básicamente es un ejemplo de reflexión, y cuando yo hablo y el sonido rebota en la pared y se conoce como eco, también es producto de una reflexión de las ondas. En la refracción, si ustedes colocan un lápiz en un vaso, pareciera como que el lápiz estuviera quebrado. Ese fenómeno es producto de la refracción. Si ustedes leen el libro, se explica con más detalle qué es lo que es la refracción. Básicamente es que la onda, al pasar del aire al agua, cambia de dirección, cambia de velocidad, y producto de eso es que nosotros percibimos ese concepto de que el lápiz estuviera quebrado. Lo vamos a ver con más detalle después. Y bueno, la difracción, la luz que atraviesa las nubes, tiene que esquivar las nubes y producto de eso se desvía un poquito la luz. Y bueno, las señales de Wi-Fi, por ejemplo, la señal de Wi-Fi viaja, por ejemplo, como si fuera un círculo. Al encontrarse con una puerta, esta que viene viajando así, al llegar acá, choca y tiene que bordearla y cambiar de dirección. O sea, si la onda viene viajando así, al llegar acá, esta se desvía. Eso es lo que ocurre con la señal de Wi-Fi, y por eso es que normalmente hay zonas en las cuales, bueno, el Wi-Fi llega prácticamente a toda su casa. Producto de eso, producto de la difracción. Obviamente hay zonas que son un poco más difíciles de llegar porque el material de la casa puede que influya. Cuando es material concreto, cuando es cemento o ladrillo, a veces las ondas, como es una onda electromagnética, le cuesta atravesar esa zona. Por eso cuesta de repente que lleguen las señales, ¿ya? Bueno, clasificar algunas ondas, por ejemplo, estos son los criterios que van a utilizar, y yo les pedí que clasificaran ciertas ondas. La onda de un resorte, una onda de sonido, un horno de microondas, los rayos X, la cuerda de una guitarra, un terremoto, y bueno, esas 7, ¿ya? Y tenían que clasificarlas según el criterio que aparece acá. Si son transversales o longitudinales, o sea, según modo de vibración, según límite, según medio de propagación y de dimensión. Y ustedes tenían que clasificarlo en base a lo que creen. En este caso, ahí está la corrección. Transversal, longitudinal, estacionaria, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esta corrección tendría, bueno, está de hecho en la plataforma de estratégica.cl, por lo tanto ustedes pueden descargarla y la pueden ver.
¿Ya? Bueno, con respecto a esto, a este tema, porque ahí está toda la guía número 2 desarrollada y explicada, paso a paso. Más ahora con esta clase, digamos que estoy aclarando este tema. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda, consulten, ¿ya? Cualquier duda que tengan, pueden preguntar. No hay ningún problema en hacerlo. Además, la idea es que vayamos aclarando todo esto y aprovechemos esta clase para poder aclarar todo este tipo de cosas. ¿Dudas? Bien, Samuel, qué bueno que la guía la hayas hecho bien y bastante bien. Qué bueno, me parece excelente. Profe, ¿Alguno más? profe, una pregunta, ¿es necesario tener la guía? O sea, como para saber lo que estamos haciendo, la idea es que sí. Que si me pongo a hablar en el aire y no sabes de lo que estamos hablando porque no tienes la guía, va a ser difícil que lo puedas hacer. Pero es muy, así, es como muy necesario o es como que la puedo hacer así nomás, no. No, bueno, la puedes hacer así nomás. Sí. Mira, digamos, de acuerdo a lo que se planteó como colegio, es que ustedes tienen que descargar el material dentro de sus posibilidades, ¿ya? Si no tienen cómo imprimir, porque no tienen impresora o no tienen el computador para hacerlo, el mismo colegio tiene todo este material impreso. Si ustedes quisieran, pueden ir a buscarlo al liceo. Todos estos materiales que yo estoy subiendo y que estoy entregando, el liceo los tiene. Y ustedes podrían ir a buscarlos si quisieran, ¿ya? Sin embargo, o sea, pese a que se está entregando todo el material, no es todavía obligatorio, o sea, porque no es evaluado, no estamos colocando nota por todo este trabajo. Esto es netamente un trabajo formativo. Es para que ustedes vayan haciendo algo o para que vayan avanzando de forma paulatina dentro de las posibilidades que se puede, obviamente, porque no, tampoco les puedo exigir ni les puedo evaluar todo lo que estamos haciendo con, digamos, la situación en la que estamos. Así que dentro de las posibilidades que ustedes tienen para poder ir a buscar material y descargarlo y trabajar, es ideal. Y de hecho, las clases que estamos haciendo ahora son netamente para ir aclarando las dudas que van saliendo de estas guías. No voy a ir viendo contenido nuevo. A medida que vamos desarrollando las guías, va a ser como lo que se va a ir trabajando, básicamente. A mí lo que me interesa es que a ustedes les quede claro lo que estamos viendo hasta ahora, que es como la parte introductoria de física, que es lo que se supone que deberíamos saber antes de entrar al contenido de este año, y la idea general de qué es una onda, que en el fondo también deberían comprenderla porque se vio en quinto básico, en cuarto básico. Por lo menos lo que es luz y sonido les explicaron que lo que era una onda. Ahora le estoy dando como elementos un poquito más específicos. Pero digamos, el concepto en general de onda y todas las características y las partes que tiene, en el fondo algo ustedes debieron haberlo visto en básica. Y eso es lo que estamos reforzando ahora. ¿Ya? Básicamente eso. No sé si aclaré la duda con eso. Sí, ¿Alguien profe, más? gracias. Vale, ¿alguien más que tenga alguna consulta? Belén, quería preguntar algo. Profe, ¿cuándo va a ser la próxima clase? Ya, qué buena pregunta. Mira, yo quiero ver la opción desde ya, bueno, desde hoy en adelante, las clases agendarlas los días martes a esta hora, ¿ya? El- Porque igual sabemos que a nivel de primero medio que ustedes vienen recién entrando, hay muchos que tienen hartas falencias con hartos contenidos que venían de antes, de básica, más por el tema del estallido social el año pasado y con otros factores que se han dado estos últimos años. Queremos potenciarlos a ustedes, principalmente, ¿ya? Entonces, por eso yo quiero que las clases con ustedes sea semanal, una vez a la semana, ¿ya? De hecho, me estoy comunicando también con la profesora de matemática para que ella también busque un horario y les pueda hacer una clase. Lo mismo, bueno, creo que también se juntaron con la profesora de química una vez y también ahí tienen que ver la... Bueno, tienen que coordinar un horario con ella.
conversé con la profesora de biología. La profesora de biología, la profesora Lisette, creo que ella no va a hacer clases virtuales, pero va a haber otra profesora que les va a hacer la clase virtual, perdón, la clase online. ¿Ya? Me puse de acuerdo con ella, se llama Jessica Ramírez la profesora, y ella va a tomar las clases con ustedes. Idealmente, para que no haya tanto conflicto y para que, digamos, podamos avanzar un poquito más con la cantidad de alumnos, vamos a juntar a 2 cursos para trabajar. ¿Ya? Ahora, puntualmente en física va a ser difícil porque con ustedes ya llevo 2 clases y a los otros primeros todavía no les he hecho. Por lo tanto, ustedes están más adelantados que los otros. O sea, se supone, deberían estar más adelantados si es que van entendiendo lo que hemos hecho. ¿Ya? Eso, así que la idea es que sí, la próxima semana vamos a empezar a juntarnos todos los martes. ¿Ya? A las 12 del día, si es que les acomoda a las 12, o si es que prefieren hacerlo más temprano, mejor para mí si es que es más temprano. Les dejo la inquietud a ustedes, si prefieren hacerlo más temprano o si lo dejamos a las 12. Está bien, profe, está bien, está bien. Ya. ¿Alguien más? Porque los demás están muy silenciosos. Yo prefiero, profe, a las 12. ¿Sí? Igual, profe. Ya, lo dejamos a las 12 entonces, los demás, al parecer, no hay problema. Ya pues, lo dejamos a las 12 entonces. El próximo martes a las 12 nos juntamos. ¿Ya? Y de aquí en adelante todos los martes a las 12 nos vamos a juntar. Recuerden que la clase es para ir aclarando las dudas de las guías que se han ido entregando. ¿Ya? No estamos viendo contenido nuevo, estamos reforzando y aclarando las dudas de las guías que se han ido entregando. ¿Ya? Por lo tanto, la próxima clase que vamos a tener es con respecto a la guía número 3, que es de características de las ondas. ¿Ya? Así que busquen esa guía los que la tienen. Los que no la tienen podrían descargarla o buscarla al liceo, cosa de que sepan más o menos de lo que vamos a hablar. ¿Ya? Voy a dejar de grabar ahora